Vaya, tu inútil guerrera murió así de fácil. No me hagas reír, pensé que tendrías guerreros con poderes buenos, pero veo que solo son débiles, diría Goku con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Jaja, ella murió por estúpida teniendo el poder para destruirla, se descuidó en toda la batalla, pero ¿qué le vamos a hacer al final? Así son los débiles, diría Rabo, el cual se lanzó a una descomunal velocidad con un brutal golpe que todo a su paso se fue desintegrando por tal brutal velocidad. Vaya qué mediocridad, diría Goku, pero el cual no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vamos, ¿qué fue lo que dijo? No me hagas reír, si ese era tu mayor fuerza, que débil eres. Así son todos los guerreros del infinito, al final hablan de un gran poder que al final es opacado por un ser supremo y humillados, diría Rabo con una pequeña sonrisa al ver al cráter donde había caído el guerrero. Yo que tú no estaría tan seguro, al final solo son simples palabras del inútil de tu, diría Goku, el cual estaba con una pequeña sonrisa, el daño como tal no había recibido. Bien, pues te pondré a mis pies las veces que sean necesarias, diría Rabo, el cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Eso ya lo veremos, a ver si eres capaz de poner de rodillas a un guerrero del infinito, porque en el bucle del tiempo, en la guerra del infinito, siempre son humillados cada guerrero, los cuales son los dioses de la calamidad. Ese es tu maldito destino, morir a manos del guerrero del infinito, cumplir con su gran propósito, que es morir en mis manos, diría Goku. El propósito es destruir al mismo guerrero del infinito. Esta leyenda aquí termina hoy, diría Rabo, el cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Vaya, no eres malo, pero a la par mía solo eres una simple escoria, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad también con un fuerte golpe. Al impactar sus puños se creó una fuerte onda de ki, que a su paso solo se creó una fuerte onda de ki, de la cual ambos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes eran brutales. Por todo ese gran planeta solo se veían veloces rayos que se iban impactando brutalmente. Goku solo se movía a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe que iba a donde él los esquiva fácilmente. Él tenía una visión superdotada, la cual veía a la guerrera más rápido. Rabo fue impactado por un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión, que kilómetros se destruyeron por el brutal impacto. Flor, fuego, tiempo infinito, diría Goku cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad, que a su paso solo se veía viendo una fuerte destrucción. Maldición, le doy un segundo y hace que la dimensión caiga en pedazos, si él quiere, diría Rabo en sus pensamientos, cuando vio ya había sido impactado por el fuerte ataque, que se creó una inmensa explosión. Por todo ese lugar solo se veía la explosión, puro caos y destrucción, por donde vieras solo se veía caos. Vaya, no me digas que un simple ataque te ha terminado, diría Goku, el cual veía la explosión que se había generado. Maldito, dice, simple ataque con el que me pudiste haber hecho polvo cósmico en segundos, diría Yato al ver al guerrero. Jaja, pero si no has mostrado tu máximo poder, dime qué gracia hay acabar la comida de dos simples golpes. No hay ni una verdad, así que guarda silencio, y cuando sea el momento termino la batalla lo más rápido posible, diría Goku serio. Jaja, eso lo quiero ver qué tan bueno llegas a ser, diría Rabo, pero cuando vino a sentir ya había sido impactado por un fuerte golpe, que sintió como su cuerpo fue destruido por completo por el brutal impacto, pero solo fue una simple ilusión que su cuerpo era destruido. Maldición, ¿qué es lo que pasa? Porque caigo en su juego, cada golpe de él es brutal, no sé cómo él es capaz de hacer eso, pero bueno, eso ya no será así por mucho tiempo, diría Rabo serio. ¿Acaso tienes algo que me impresione, o será ese débil poder que me has mostrado?, diría Goku en burla, pero en eso fue cortado uno de sus brazos, que cayó de golpe. Vaya, estás hablando y solo eres una maldita escoria a la par de mi poder, así que es mejor que guarde silencio, diría Rabo, el cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Vaya, su velocidad es buena, pero no creo que pueda conmigo, diría Goku, el cual en sus manos apareció una espada que solo su mera presencia era brutal, y a la vez que se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte corte. El impacto de sus espadas fue descomunal, que se destruyó kilómetros a su paso, que nada de vegetación a su paso, quedó la poca que había quedado de las descomunales batallas, de la cuales ambos guerreros solo se iban impactando sus espadas, cada brutal impacto hacía temblar todo a su paso. Goku a una descomunal velocidad dio una fuerte patada al guerrero. Rabo no fue capaz de hacer nada, que fue impactado por un fuerte golpe que dicho lo sacó disparado hasta impactar el suelo, que se creó una fuerte explosión. Bueno, solo tienes unos plus de poder nada más, diría Goku, el cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa.
Maldición, me está superando cada fuerte golpe que él me da, me hace un temible daño. Gracias al poder del maestro me logró regenerar, pero si él quisiera me pudiera destruir rápido, pero él sabe que aún guardo poder. Me queda la última técnica, la unión final, los caminos de los dioses de la calamidad, el despertar del poder de unos verdaderos dioses, diría Rabo al guerrero. Eso se lo dijo a sí mismo en sus pensamientos. Vaya, así que es verdad, los dioses de la calamidad tienen el último acto, el despertar del verdadero poder de los dioses, diría Goku, el cual veía a Rabo serio. ¿Qué tanto me ves, maldito? Dime qué tengo, diría Rabo, el cual solo sintió como fue sentando de un solo golpe que recibió. Ya me tienes harto de tanto que hablas, diría Goku, el cual veía a el guerrero. Maldición, ya es hora de que aumente mi poder y dejarme de payasadas, diría Rabo al ver a Goku. Desde hace rato vienen diciendo lo mismo, pero ya me cansé. Ahora flor loto de esperanza universal, diría Goku cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad. Purificación de la realidad, corte del mundo, diría Rabo cuando a una gran velocidad lanzó un fuerte corte que todo fue destruyéndose por la brutalidad y velocidad. Al final solo se vio una fuerte explosión, el planeta fue destruido por completo, que solo se vio una fuerte explosión en ese gran espacio, que algunos planetas se fueron a su paso por la onda expansiva. Todo a su paso, solo se veía una gran destrucción. Vaya, no eres tan patético, al final has logrado destruir un ataque como el mío, pero dime cuántas oportunidades tendrás para hacerlo, diría Goku con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Pues puedo hacerlo infinitamente y seguiría, no me importa nada, diría Rabo, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe que todos los escombros a su paso se fueron destruyendo por la tremenda velocidad del guerrero. Vaya, tienes un digno poder, pero dime una cosa, al final todo gran poder llega a tener un fin, el núcleo de su poder parece que podría soportar unos minutos nada más, pero de ahí está muerto, diría Goku en sus pensamientos cuando esquivó una fuerte patada que iba a donde él. 1000 palmadas de fuego, diría Rabo cuando su velocidad se incrementó aún más dando más golpes. Goku las estaba esquivando a unas grandes velocidades que cada fuerte patada casi le daba de lleno, pero en eso se descuidó unos segundos, que fue impactado por un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente una luna media destruida que la terminó de destruir. Lluvia de 1000 espadas, diría Rabo cuando movió sus manos y miles de espadas empezaron a caer a unas grandes velocidades, cada una espada donde iba cayendo todo se iba destruyendo. Ahora lluvia sangrienta, diría Goku cuando unas gotas de fuego eterno empezaron a caer a unas grandes velocidades que al tocar a su rival él tendría un final tranquilo. Rabo a unas grandes velocidades estaba esquivando las gotas de lluvia eterna que casi le daba de lleno, pero cuando se concentró en un solo objetivo fue demasiado tarde, recibió un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente unos escombros que los destruyó por el brutal impacto. Vaya, así de fácil es bajar a una rata de pacotilla, diría Goku, el cual veía la explosión que se había generado. Él solo tenía una pequeña sonrisa al ver a el guerrero donde había caído. Maldición, no estoy siendo capaz de nada, cada maldito segundo él hace algo diferente, así no ganaré, diría Rabo al ver al guerrero. Jaja, no me digas que piensas que me vas a ganar tú, un débil con sueño de grande, eso ni en tus mayores sueños pasará, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, si hablo es por algo, no hablar por hablar, eso tenlo seguro, diría Rabo con una pequeña sonrisa. Bueno, pues a ver, aumenta aún más tu poder y no quedes en ridículo de nuevo, demuestra de qué estás hecho supuestamente, diría Goku, el cual veía a el guerrero seriamente. Pero en eso todo el gran espacio empezó a temblar, fuertes rayos empezó a caer en toda la zona de combate, vientos se sentían entrecortados. Y de un fuerte estallido de ki se liberó el 100% del gran poder de Rabo, todo estaba temblando, sus intimidantes ojos veían a su rival. Vaya, ahora sí pareces más un guerrero, no una rata, diría Goku con una pequeña sonrisa que fue borrada por dos brutales golpes que recibió que lo hicieron estremecerse hasta salir disparado, hasta impactar el sol que lo destruyó por el brutal impacto. Uf, esta fuerza es brutal, esta es descomunal, este poder es el mejor maestro, ¿cómo puede ser que antes no haya demostrado esta fuerza? Sí que fue estúpido, diría Rabo con una pequeña sonrisa. Como siempre los grandes se vuelven locos de poder y lo estás demostrando tú ahora mismo, diría Goku, el cual salió de la fuerte explosión con una pequeña sonrisa. Jaja, locos, si este poder es asombroso, después de destruirte seguiré cultivando más poder y más poder hasta volverme el mismo rey de las dimensiones, lograr el gran poder de un verdadero dios celestial, diría Rabo cuando fue impactado por un brutal golpe que salió disparado hasta impactar unos escombros, pero él salió como si nada. ¿Cómo sueñas con un poder por más poder y solo hablas y más palabras que se las lleva el viento? Al final cada maldita palabra que digas solo son simples, nadie te creerá, y si alguien te cree es porque es igual de estúpido que tú, diría Goku, el cual con mucha dificultad detuvo un fuerte golpe que iba a donde él.
Vaya, tienes dificultades al detener mis golpes. Eso es algo sorprendente, ¿no? Que el gran Saiyajin del infinito posee un poder sobrenatural, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras veía a el guerrero. Jaja, no me hagas reír, ese golpe hasta una simple hormiga lo pudo haber detenido. Quieres tener rasgos de grandeza, pero solo son plus simples de un gran poder que al final no consigues nada, diría Goku, el cual lanzó una fuerte patada a una gran velocidad. Pero el lento era yo, no, diría Rabo cuando detuvo la fuerte patada con mucha facilidad y a una descomunal velocidad le dio un fuerte golpe. Goku esta vez no tuvo mucha suerte, que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente unas rocas, que se creó una fuerte explosión de nueva cuenta. Planeta de los 9 mundos, Midgar, planeta supremo, prisión eterna, diría Goku cuando un gran planeta se empezó a formar donde los dos guerreros quedaron encerrados mientras uno solo tenía una pequeña sonrisa. No me digas que por crear este planeta crees que me ganará ahora, diría Rabo al ver al guerrero. Jaja, eso ya lo veremos. ¿De qué lado muerde la iguana? Algo que te quiero recordar: mientras yo no destruya la técnica, el gran planeta nunca será destruido, así que no podrás salir de aquí, estás bajo mi prisión, diría Goku cuando del movimiento de sus manos cadenas oscuras salieron de la tierra. Destructor de almas, cambios de almas, diría Rabo cuando lanzó la técnica donde el Saiyajin con la intención de cambiar de cuerpos. Goku, al ser tan confiado, pensó que el ataque no le afectaría y le dio de lleno, corriendo con la mala suerte de cambiar de cuerpos. En eso Rabo solo sonrió, sintió el gran poder del infinito recorrer por su alma, pero sentía lo pesado que era dicho poder, que sentía que su alma sería explotada. Vaya, este es tu cuerpo, que débil es, no me digas que esto es lo que sientes, un poder patético, diría Goku, el cual se veía en el cuerpo de Rabo, se sentía muy ligero, lo cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Rabo al ver eso se intentó mover, pero su cuerpo, al ser el doble de pesado que el anterior, le costó, pero el cuerpo por puro instinto esquivó los fuertes golpes que fueron enviados desde el otro cuerpo. Vaya, qué suertes tienes, que aunque no esté yo en mi cuerpo, el cuerpo hace lo mejor para su portador, diría Goku, el cual tomó distancia, pero cuando hizo eso fue demasiado tarde, ya que fue impactado por un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente escombros de los planetas destruidos. Vaya, así que esta es la fuerza explosiva del Saiyajin del infinito. Esto es hermoso, este gran poder es el mejor de la maldita existencia. No sé cómo no quieres gobernada ya, si podes el 150% del máximo poder de cada piedra, o me equivoco, diría Rabo, el cual intentaba sacar las piedras, pero cuando lo hizo un rugido de una bestia lo sacó del camino del infinito. En ese momento sintió un terror. Jaja, por más que quieras robar las piedras, nunca podrás. Ahora la bestia, la protectora del infinito, ha despertado, ahora estás acabado, diría Goku, el cual se movió a una descomunal velocidad, ya que él se sentía menos pesado, por así decirlo, su cuerpo era menos y tenía una mejor aerodinámica. Cae de rodillas, resplandor carmesí, diría Rabo cuando usó la técnica del guerrero. Goku se olvidó el gran poder de su propia técnica, que cayó de rodillas sin poder moverse. Vaya, no me digas que no puedes salir de tu propia técnica, diría Rabo con una pequeña sonrisa al ver al guerrero de rodillas frente a él. Maldición, se me olvidó el gran poder mío en unos segundos, pero eso se vence fácil para mí, diría Goku, el cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa al ver a su rival. ¿Cuál es la sonrisa? La gracia de todo esto, diría Rabo, el cual sentía que ahora le estaba siendo llevado al cuerpo. Atracción de los mundos, golpe, centella de esperanza, no, diría Goku cuando lanzó el fuerte golpe a una descomunal velocidad. Rabo fue llevado donde el guerrero, que recibió un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente una estrella muerta, que se creó una fuerte explosión por el brutal impacto. ¿Qué es lo que pasa? No me digas que ahora no puedes usar mi cuerpo, dime qué se siente tener un poder de dioses, no esta mediocridad de poder, diría Goku, el cual veía la explosión que se había generado. Esto debería ser imposible, solo su poder me puede poner de rodillas frente a él sin poner mucha resistencia, pero eso no pasará. Yo, Rabo, el gran gobernante del reino Kaizen, no caerá fácil ante una maldita rata, diría Rabo, el cual estaba de pie de nuevo. Usa mejor ese cuerpo si no quieres morir fácil, diría Goku, el cual lanzó un tremendo golpe a una descomunal velocidad. Imposible, su velocidad me supera por mucho, diría Rabo, el cual el cuerpo se movía solo esquivando los fuertes golpes, ya que si Goku quedaba inconsciente, si el cuerpo estaba al 100%, él actuaría no bien, pero sabría defenderse de los golpes básicos de un rival. Esto se me volverá frustrante al final, diría Goku, el cual seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades, que cada golpe que iba lanzando eran descomunales.
Esto es grandioso, no me puedes dar ni un solo golpe, diría Rabo cuando vino, le dio un descomunal patada al guerrero. Goku fue impactado por la fuerte patada que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo. Ese planeta se creó, la destrucción que había a su paso se unió al planeta, estrellas muertas, escombros, todo, ya que era un mundo grande no pequeño. Maldición, los golpes que me da son brutales, y eso que no es su verdadera fuerza. Ahora con su verdadera fuerza capaz me elimina, pero suerte que ese inútil no sabe nada, le dejaré unos minutos nada más en mi cuerpo, después lo saco, me quiero divertir un rato, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa al ver al guerrero. ¿Y ahora cuál es la gracia?, diría Rabo. Al ver al guerrero él sabía que aún no sabía qué hacer con tal cuerpo y su gran poder, ya que no tenía ni el mínimo conocimiento de lo que estaba haciendo. Jaja, me da gracia que solo hablas y hablas, pero cuando tienes en tus palmas el poder de un verdadero guerrero, no puedes ni usarlo, diría Goku, el cual se sentó en unas rocas a ver lo que hacía su rival. Jaja, eso crees, cuando te tenga comiendo el mismo suelo no dirás lo mismo, diría Rabo con una pequeña sonrisa. Ven, quiero verlo, diría Goku, el cual solo tenía aún esa sonrisa de confianza. Maldición, este tipo me está poniendo a prueba. ¿Y ahora qué haremos si Goku perdió el cuerpo principal? Estamos perdidos, diría Yato, el cual estaba serio ante la situación, aunque él estaba fuera del planeta. No te preocupes, al final eso no importa, él sabe lo que hace. Si él pierde este planeta grande caeré, pero mientras no, el planeta seguirá normal, y el rival no podrá salir de dicho lugar fácil, diría Korra con una pequeña sonrisa. Maestra, ¿por qué tanta confianza en el guerrero? ¿Qué le hizo para que sea así?, diría Kara al ver a la guerrera. Nada, solo debemos confiar en nuestros compañeros, al final eso es los que los puede ayudar, diría Korra seria. Bien, Amaterasu, ya sé dónde está tu madre, diría Korra seria, pero ya sabía la mitad de la respuesta de Korra. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a sacarla de la prisión, de donde se encuentre, así tenemos más ayuda, diría Amaterasu seria. No te seas tan impulsiva, recuerda que aún no es momento, pero si quieren vayan los tres, no creo que haya alguien tan fuerte, diría Korra seria. Maestra, ¿está segura de quedarse sola con esas bestias del cultivo?, diría Kara, la cual tenía una mirada seria. Si no te preocupes, si me toca batalla, tendré que hacerlo y destruirlos al final, eso no es un problema para mí, un rey temido, diría Korra con una pequeña sonrisa al ver a su alumna. Bien, nos vemos en unos minutos, diría Kara, la cual recibió las coordenadas de donde estaba Afrodita. Bien, mocosos, me sigues, que esto solo será unos minutos de un viaje entre el espacio y tiempo, diría Kara con una pequeña sonrisa cuando se movió a una brutal velocidad a donde se encuentra la dimensión de Afrodita. Korra solo vio eso y tenía una pequeña sonrisa, ya que estaba orgullosa de lo que tan fuerte eran sus compañeros. Ella, si era fría, era por algo, siempre tiene un propósito como tal ser como es a veces, pero de la nada su mirada cambió completamente a una más seria mientras veía al Saiyajin. Goku, ¿estás seguro de hacer lo que estás haciendo dejando todo así de fácil?, diría Korra mental. No te preocupes, yo sé lo que hago, al final es mi cuerpo el que él está usando, me da igual todo, diría Goku, el cual solo tenía una pequeña sonrisa. Bien, espero que lo que estás haciendo te salga bien, si no quieres morir, diría Korra, la cual solo veía la situación seria. Tú solo ve que ellos no mueran, ya que ellos son importantes, diría Goku, el cual mantenía una sonrisa. Bien, mi sombra infinita está detrás de ellos, así que por eso no te preocupes, que estarán bien, diría Korra. Ahora seguiré con mi diversión, diría Goku, el cual se ponía de pie viendo a el guerrero. Maldición, por más que quiera moverme, se me vuelve imposible, el peso del cuerpo me hace eso un reto, diría Rabo, el cual solo veía a su rival. ¿Qué pasa? No me digas que no puedes hacer nada más que llorar como siempre lo haces, diría Goku. Él ya se había movido a una brutal velocidad con un fuerte golpe, que a los segundos que se había movido, donde estaba solo se creó una fuerte explosión por la brutal velocidad que usó. Y imposible cómo fue capaz de moverse a una velocidad tan descomunal como esa, diría Rabo, el cual cuando quiso reaccionar, que ni el mismo cuerpo fue capaz de ver el fuerte golpe que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente una montaña, que el brutal impacto la destruyó por completo. En ese gran espacio solo se vio una gran explosión. Vaya, el mundo Midgard es impresionante, ha soportado eso sin muchas dificultades, diría Goku, el cual veía la situación del planeta, que aún estaba al 100% sin tener muchos daños. Maldición, ¿cómo es posible que no esté siendo capaz de verlo? Eso no debería ser así, diría Rabo, el cual salió de la explosión, pero cuando salió recibió una tremenda patada que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo, que creó otra fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo.
Vaya que débil te ves en un cuerpo que no es el tuyo. ¿En serio piensas seguir humillándote de esa manera? Diría Goku, el cual ya se había vuelto a mover a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Rabo de nuevo no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno de nuevo, que volvió a salir disparado hasta impactar brutalmente de nuevo contra el suelo hasta que se puso de pie de nuevo. Él sentía que cada golpe que recibe le causa un fuerte daño, pero el cuerpo estaba como si nada, cada golpe no le causaba nada. Vaya que débil, pero en fin, diría Goku cuando dio un fuerte golpe donde se encuentra un pentagrama a la vez que los dos volvieron a su cuerpo. ¿Que cómo hizo eso?, se preguntó Rabo al ver a el guerrero. Pues ya sabía qué técnica harías anteriormente, así que me previne eso con la técnica mía. Use la piedra del alma para intercambiar de almas de nuevos, diría Goku, el cual solo tenía una pequeña sonrisa. Maldito, todo este tiempo sabías que pasaría, diría Rabo al ver al guerrero. Claro que sí, por algo tengo el ojo infinito tiempo, ¿no crees? Puedo ver cualquier futuro, sea como sea, siempre lo veré, diría Goku, el cual esquivó una veloz patada, pero un brutal golpe le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión. ¿Pero qué es lo que decías de poder? ¿Y qué más poder?, diría Rabo con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Yo que tú no me confiara así, diría Goku, el cual lanzó un fuerte golpe a una alta velocidad que a su paso dejó pura destrucción por la salvaje velocidad que había usado. Vaya, ahora lo veo claro, esto no debería ser así, pero bueno, él me ayudó a canalizar mejor mi poder. Al estar en su cuerpo, mi red merinal del espíritu se hizo mejor, diría Rabo serio. Goku cuando vino a ver ya había sido impactado por un fuerte golpe que salió disparado de nueva cuenta hasta impactar el suelo, que se creó una fuerte explosión. ¿Qué es lo que pasa? Porque no soy capaz de verlo, cada golpe que me da es como si supera mi velocidad de tiempo, diría Goku, el cual veía a Rabo serio. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el gran poder del que hablas? Ahora dime dónde quedó ese gran orgullo, diría Rabo, el cual veía al guerrero mientras tomó distancia del guerrero. Vaya, así que te ayude a mejorar tu ki. Vaya, no eres nada estúpido por lo que veo, diría Goku con una pequeña, mientras se limpia la sangre que recorría por su boca. Vaya, ¿te has dado cuenta? Pues no pensé que fuera a funcionar así, pero así fue, diría Rabo con una pequeña sonrisa. Pues disfruta eso porque solo un poco tiempo te va a durar, diría Goku, el cual mantenía una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, diría Rabo. Sí, ya lo veremos cuando tú estés comiendo del suelo por mí, diría Goku, el cual se había desplazado a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Ahora golpe destello de la calamidad, diría Rabo cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el brutal impacto, de la cual ambos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada uno de sus golpes eran brutales, que hacían temblar ese gigantesco planeta. Goku se iba moviendo a unas grandes velocidades mientras iba dando fuertes golpes. Rabo no se iba quedando atrás, también se movía a unas descomunales velocidades, pero él estaba siendo afectado por los golpes del guerrero, pero él no sabía qué era, ya que no había visto al guerrero usar ni una técnica. Golpes de tensión del tiempo, diría Goku por 10ª vez cuando dio el tremendo golpe. Cuando alzó segundos todo se detuvo y lanzó cientos de golpes a unas grandes velocidades. Rabo a una gran velocidad salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión. Cascada celestial, golpes, mareas ascendentes, diría Goku cuando se movió a una descomunal velocidad a donde su rival. A su paso solo se vio una fuerte explosión que se generó por la brutal velocidad que a su paso desintegra toda la vegetación. Imposible, no soy capaz de verlo, diría Rabo, pero cuando vino a verlo ya había sido demasiado tarde, ya que fue impactado por fuertes golpes a unas descomunales velocidades que ningún golpe el guerrero logró ver hasta salir disparado hasta impactar de nuevo el suelo, que se creó una inmensa explosión. Flor del caos, diría Goku cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad. Rabo no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que solo se vio una inmensa explosión en todo ese inmenso lugar. Goku solo veía eso serio mientras tenía una pequeña sonrisa mientras veía todo el caos que generó en segundos. Maldito, ¿cómo eres capaz de hacer estupidez tras estupidez sin sufrir?, diría Rabo, el cual salía de la explosión con múltiples heridas en todo su cuerpo. Jaja, eso no es nada, no has visto nada de mi verdadero poder y todo lo que puedo lograr en segundos, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Sé que capaz no sea rival para el gran guerrero, o sí, porque tiene varios poderes con cadenas de ki, lo cual significa que no puede ser libre como una bestia, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras se limpia la sangre que recorre por su nariz. A eso son las cadenas que se activaron cuando deje el cuerpo. Mientras mi alma no está en el cuerpo, todas las piedras del infinito se cierran, diría Goku con una pequeña sonrisa.
¿Será que por eso sentía mi cuerpo pesado porque todo el poder del infinito había dejado de correr? Diría Rabo, el cual veía al guerrero y él no sabía que había sido de verdad. Jaja, no me hagas reír, eso no es nada de lo que pasó, solo que no eres alguien capaz de soportar el verdadero poder del infinito. ¿Crees que retener el gran poder para mí es fácil? Te equivocas. Cada batalla que libero me gustaría ser libre como la bestia que soy, pero dentro de unos siglos o menos podré rugir como la bestia emperador que soy. Todos se pondrán de rodillas al verme, diría Goku con una pequeña sonrisa arrogante por primera vez. Vaya, como dices, a veces no te volverás la bestia que estás destinada a ser, pero con tus palabras actuales eso no parece ser así. Tú deseas más que nadie ser el rey que estás destino a ser, pero bueno, eso no es de mi importancia, diría Rabo, el cual por estar distraído recibió un tremendo golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo de nueva cuenta, que creó una fuerte explosión. Centella de lamentos, diría Goku cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad, que a su paso solo se vio el gran ataque que iba devastando todo a su paso. Ahora 9 palacios helados, diría Rabo cuando un gran palacio, el escudo más fuerte, se estaba creando hasta que la técnica se completó. Y el ataque del Saiyajin impactó los palacios helados. En eso solo se vio una gran explosión que destruyó kilómetros a su paso, que la fuerte onda de ki fue bestial, de la cual a su paso solo se veía un caos de dimensiones descomunales, que nada de vegetación se veía a su paso. Goku solo veía la explosión que se había generado por el brutal impacto. Él sabía que esto aún seguía, pero se hacía el que había ganado. Golpe caótico, diría Rabo, el cual salió de la explosión y se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Goku por unos microsegundos no fue capaz de ver lo que el fuerte golpe le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo de nueva cuenta. ¿Qué es lo que haces, inútil? No puedes terminar la maldita batalla lo más rápido posible. Si sigues así puedes hasta morir, diría el poder de Agamotto, el cual tenía conciencia propia por momentos. Tú no te metas en mi batalla, yo sé qué es lo que hago y lo que no hago. Tú solo eres alguien que solo está hablando cuando le importa mientras no estás, diría Goku, el cual se ponía de pie de nuevo. Es mejor que dejes de usar la fase tiempo y uses la siguiente, porque si sigues así no contarás bien, diría Goku a Agamotto. Pues batalla tú, que solo dar órdenes sabes, mejor guarda silencio, que para eso sí eres bueno, diría Goku, el cual veía a Rabo. Vaya, no me digas que ese es todo el poder del infinito. El golpe caótico es brutal, no pensé que tuviera ese gran poder, diría Rabo, el cual veía a Goku. Ya veo, solo copias las técnicas vistas del pasado, pero las actuales no puedes porque solo eres una rata de laboratorio que no sabe su lugar, diría Goku con una pequeña sonrisa. Pero esta rata de laboratorio, como me llamas, es lo suficiente fuerte porque te está poniendo en verdaderos apuros, diría Rabo, el cual lanzó un fuerte golpe a donde el Saiyajin. Ya estoy algo cansado de esto, pero ¿qué le voy a hacer? Esto es el comienzo de todo, diría Goku, el cual detuvo el fuerte golpe del guerrero con una sola mano y le dejó ir una veloz patada. Rabo no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión por la brutalidad. Morteros de ñas estrellas, diría Goku, el cual lanzó un fuerte ataque que se veía como un gran meteorito, que a su paso dejó lava y destrucción. Imposible espada final, cortes de la muerte, diría Rabo, el cual con mucha dificultad logró cortar el gran ataque, que solo se creó una fuerte explosión por el brutal ataque y corte a la vez. Si no quieres morir rápido es mejor que ahora ya uses tu verdadero poder. Ya me voy a dejar de jugar con mi comida, diría Goku, el cual solo veía a el guerrero con una pequeña sonrisa. Él ya estaba en serio, ya había dejado de lado el poder y arrogancia, ahora sí iba a demostrar quién es el verdadero Saiyajin. Pues ahora verás el verdadero poder de un dios como yo, el dios Rabo, diría el guerrero. En eso ese gran planeta, fuertes rayos empezaron a caer, que cada fuerte rayo destruye todo a su paso. Temblores se empezaron a sentir, el clima se empezó a ver un caos, el aumento del poder del guerrero era descomunal, que no paraba de subir tras subir. En eso una tormenta cayó de tanta distorsión de la realidad. Y de golpe el guerrero liberó el 200% de su máximo poder, su cuerpo ahora era aún más fuerte que el anterior. Al hacer ese cambio el cuerpo de él se volvió a acoplar a un alma muy fuerte como la del guerrero Goku. En ese planeta solo se veía el gran aura del guerrero. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Cómo terminará esta gran batalla? ¿Quién ganará? No olvides dejar tu like para más capítulos.